Señores, ya está con nosotros nuestro entrevistado del Poder de la Tarde, está con nosotros el licenciado profesor Melanio Paredes, pasado ministro de Educación y miembro del Comité Central, iba a decir Comité Político, Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Buenas tardes. Y buenas tardes a los amigos que nos ven y nos escuchan. Profesor, vamos a comenzar primero con el tema político, porque el tema educativo es más largo. Entonces, el tema político, viendo hoy la situación, es cómo sectores del mundo empresarial se han coordinado y mezclado con sectores de presión popular para fijarle condiciones al gobierno que se inicia el próximo 16 de mayo. Ahí está el CONEP, Ángel, Finjum, la Asociación de Industriales de Herrera, ligado con Participación Ciudadana, con el Centro Bonó, la Cámara Americana de Comercio. Una mezcla terrorífica, diría yo, porque el empresariado nunca se había ligado con esos sectores para presionar un gobierno que comienza. Hay signos ominosos sobre la democracia dominicana. Y cuando digo signos ominosos es porque estamos observando, se acusan elementos que parecían del pasado, sí, y que han sido retrotraídos al presente. Aquí hacían 3, 4 elecciones que no había un cuestionamiento ni había una actitud tan ríspida como mantiene hoy la oposición frente al triunfo del Partido de la Liberación Dominicana el pasado 15 de mayo. Y naturalmente todavía no se produce una juramentación y ya hay exigencia en términos de la composición del órgano electoral, de las altas cortes. Hemos visto cómo se trae una antigua mediación para los conflictos de los años 80 y 90, se traen al presente, al año 2016, y cómo hoy ya aparecen estas instancias, como tú lo has señalado, ahí hay grupos que han lidiado, han mantenido posiciones de izquierda, posiciones contestatarias, con las entidades que agrupan a las grandes corporaciones, a los propietarios, a los dueños del capital. Entonces, eso evidencia de que hay retroceso. Y lo cierto es que en este proceso que acabamos de tener en República Dominicana, 50 años después de establecerse los procesos electorales frecuentes, periódicos, continuos. Y democráticos. Evidentemente que hubo retroceso. Y ese retroceso, evidentemente, lo que ha traído nuevamente al escenario a los actores del pasado. Yo pienso, sin embargo, que se están buscando respuestas que no se corresponden con el mundo actual. A diferencia del pasado, hay un valor que está contenido, que está incorporado en la Constitución de la República del 2010, modificada en el 2015, que es de la transparencia. No hay un hecho hoy que pueda darse en cualquier punto del mundo que no esté sujeto al expertise, a la observación, a la crítica por el elemento de la transparencia. Esto, naturalmente, debido a la irrupción de los medios de comunicación, las redes sociales, que hoy te trae de cualquier parte del mundo en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier confín de la tierra. Entonces, ese elemento, aquí hay sectores que no lo han entendido. El mundo cambió y la propia Constitución de la República establece unos mecanismos alternos para resolver los conflictos. Sí. Pero las propias universidades hoy tienen en su currícula el tema de técnica de solución de conflictos, de manera que hay herramientas para manejar en forma institucional esos casos. Yo no creo que estemos, aquí no ha habido, aunque ha habido retroceso político, y en eso los actores, como se ha llamado la clase política, tiene sus culpas y tendrá que expiarlas, pero no creo que haya una crisis de tal magnitud que tengan que intervenir estos grupos corporativos para trazar pautas. Porque en definitiva estaríamos trillando el camino de siempre. Son grupos que de alguna manera alimentan un sistema político clientelar porque la economía no genera empleos productivos y la falta de empleo entonces tiene que cubrir el Estado.
Y esa imposibilidad de que la economía genere empleo productivo es que hace que nuestra democracia sea deficiente, en que no pueda ejercitarse plenamente la decisión de las militancias y que medie de una forma u otra el sistema clientelar. Ahora, Melanio, ¿qué está viendo el empresariado que se ha unido a esos sectores que no son tradicionales aliados de ellos? A Leonel no le hicieron eso. ¿Qué ven en Danilo? Hay puntos de la agenda nacional que tienen que ser evacuados y yo entiendo que el presidente Medina aprovechará el inicio de segunda gestión para abordarlo. Está el tema del pacto eléctrico, está estancado. Los periódicos hoy dicen que hubo un sector, el sector social, que se retiró de las conversaciones. No ha habido forma de que esos actores se pongan de acuerdo para que definitivamente podamos tener algún tipo de norma, pacto o acuerdo que permita la solución del grave problema eléctrico que ha sido recurrente durante los últimos 50 años. Ahí hay intereses en juego, ahí hay un tema crucial. Y yo entiendo que un gobierno del Partido de Liberación Dominicana, ya que va a un quinto mandato, 3 mandatos del presidente Fernández, 1 de Danilo Medina y un quinto mandato ahora de Danilo Medina, tiene que darle una solución definitiva al tema de que en nuestros hogares podamos tener energía eléctrica eficiente y a buen precio, por encima de los intereses que siempre han contaminado el sector. Hay otro tema importante también en la agenda y es el pacto fiscal. Sí. Y yo creo que estos movimientos no es más que un posicionamiento para debilitar institucionalmente a un partido que sale con una mayoría congresional holgada y que tenga que pactar. No solamente pactar en el plano político, en la conformación de los órganos decisorios, la llamada altas cortes, donde está el tema judicial y que cualquier tipo de conflicto tendría que dirimirse en los tribunales de la República, sino al mismo tiempo posicionándose para menguar, para disminuir la posibilidad que un gobierno legítimo con buen respaldo congresional pueda tomar medidas que afecten intereses, que eliminen exenciones graciosas que todavía permanecen hoy en la sociedad dominicana y en la economía dominicana. Lo que usted quiere decir, don Melanio, es que los empresarios podrían, con esa información que sale hoy en la prensa nacional, podrían estar tratando de chantajear al gobierno con los puntos que están pendientes, que no son tan favorables para ellos, con esto de que crear un grupo por la gobernabilidad o por la democracia en la República Dominicana. Yo pienso, más que el término que es muy duro que usted utiliza, ellos están colocándose, están, como decimos en el argot boxístico, se están cuadrando para enfrentar a un gobierno que entienden que pudiera utilizar una mayoría absoluta que tienen las cámaras para imponerle medidas normativas que afecten sus intereses. Es la clásica posición de los grupos de poder que se han beneficiado de privilegios durante toda la vida republicana y que no entienden que no hay posibilidad de que un gobierno no puede tocar esos intereses. Yo, por mi parte, entiendo también que el sector político ha cometido errores. El hecho de que aquí ningún partido político pudo resolver el tema de sus candidaturas como manda las reglas de oro de la democracia, que hubiera libre elección de los candidatos, que fueran representativos, que lo que fuera el Congreso fuera lo mejor de la oferta política dominicana, le ha dado un pie de amigo a estos sectores para que traten de intervenir. Por eso he estado pugnando al interior de mi partido y he estado coordinando y auspiciando una discusión amplia del tema de la reforma política electoral, pero en el nivel político. Es un problema que tenemos que resolverlo los partidos políticos y naturalmente la sociedad en sus diferentes manifestaciones, sociedad civil, grupos corporativos, pueden ser testigos de excepción, pueden y deben observar el comportamiento del sector político y hacer los reparos que tengan que hacer. Ahora, de ninguna manera entender que desde ese ámbito deben torcer el pulso a las fuerzas políticas y a las instituciones que crea la democracia para decidir cada cosa que convenga en cada etapa y en cada momento. Lo extraño de todo esto, Melanio, es que en temas como
la designación de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, no interviene nadie por orden constitucional que no sea el Senado de la República. O sea, la Constitución no contempla vistas públicas para que presenten candidatos, no. Eso es una responsabilidad del Senado, que es el único que tiene calidad para ello. Entonces, ¿cómo presionar para eso? O sea, no sería un chantaje, como dice... Los mecanismos están establecidos. Yo lo que entiendo es que esas instituciones lo que tienen es que llamar al respeto de la ley. Claro. Tenemos un Estado social y democrático de derecho que establece esos mecanismos. Yo lo que entiendo es que hay que demandar que se cumplan los procedimientos y que en el plano de la conformación de los diferentes órganos de decisión del Estado, o lo que se le ha llamado las altas cortes, en su momento, cuando llegue el momento y se convoca el Consejo de la Magistratura, como lo hizo el presidente Fernández en su ocasión, se conozca públicamente, se discuta públicamente la conformación, se establezcan las competencias, se puedan presentar a la opinión pública a los candidatos, sí, y conocer si hay objeciones de carácter ético o de carácter moral o lo que fuera, para que esas personas sean los que ocupen esas posiciones. De manera que yo entiendo que aún la democracia, con sus fallas y sus debilidades, tiene los mecanismos establecidos por la Constitución. En el caso de la ley electoral y la ley de partido, o lo que algunos han llamado un código electoral, con el que yo inicialmente me inscribo, porque evidentemente que si conocen los dos instrumentos de manera separada, pudiera haber solapamiento, y pudiera haber colusión entre su contenido. Yo abogaría por un código electoral que pueda abordar los tres ámbitos: el ámbito de la participación electoral, el ámbito de las garantías electorales que se ha planteado desde la oposición y que todos estamos de acuerdo en que debe resolver el tema de la equidad, el acceso a los recursos, el acceso a los medios, la participación y el respeto de los derechos individuales de cada militante de los partidos, y la propia ley de partido, que no debe ser solo una ley de partido, una ley de partido y de los derechos individuales, de los derechos políticos de la militancia. De manera que cuando se vaya a discutir estas piezas en el Congreso Nacional, debe abrirse a vistas públicas y debe escucharse no solo a los 4 partidos que quieren tirar a Pedro en el pozo y que están con el auspicio del viejo mediador de los 80 y los 90 tratando de buscar un traje a la medida. Sí. No, porque ahí también están las élites, y hay que entender que las élites partidarias de todas las organizaciones tienen unos intereses, pero la membresía de esos partidos, en el caso particular, la membresía del Partido de la Liberación Dominicana tiene expectativas, y hay toda una generación de relevo que ha sido represada y entiende que los problemas que puede acusar la democracia no se resuelven restringiendo la democracia, sino ampliando y expandiendo la democracia. Entonces, esa oportunidad la sociedad dominicana debe permitírsela a los partidos. Ahora tenemos tiempo. No hay elecciones cada 2 años. Tenemos desde acá hasta el año 18 para discutir y aprobar lo que convenga y garantice un avance de la democracia en República Dominicana. Sin Pero prisa. al mismo tiempo también decir que es inapelable que eso se pueda resolver en esta etapa. Sí. He sido de lo que ha afirmado, y reitero, que si no hay reglas de juego definidas, claras, transparentes, aquí no habrá certidumbre sobre lo que ocurra en el proceso electoral del 2020. Otro elemento que ha salido ahora a flote es el tema del relevo o la nueva composición de los órganos de decisión en el plano electoral y completar los miembros que salen de los otros organismos, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Soy del criterio que en el ámbito electoral, en lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, no se puede comenzar poniendo la carreta delante de los bueyes. Es al revés. Primero hay que poner las reglas de juego claras. Este es el instrumento con el cual se va a regir las elecciones del 2020. Estas son las reglas.
estos son los ámbitos, estos son los deberes, O sea, y son los derechos de cada quien. El código electoral. Y una vez se apruebe ese código o leyes objetivas, como se quiera, entonces se proceda a examinar cuáles son los actores, cuáles son las personas con las mejores calificaciones y el mejor perfil para ocupar esos órganos. Porque usted entiende que debe ser así el procedimiento, o sea, no elegir no hay una fecha tope por parte de los senadores, la Constitución no lo establece, o sea, no hay una fecha límite de que sea luego de instalada las autoridades el 16 de agosto, no da ni una semana, ni 2, ni 3, ni 3 meses, o sea, no especifica, o sea, que el Senado se puede tomar su tiempo en la deliberación. Pero ¿por qué usted entiende que debe ser entonces, como usted aprueba el código, un código electoral primero, o la ley electoral y la ley de partidos políticos primero? ¿Por qué hacerlo de esa forma? Porque hay una experiencia acumulada. Esa Junta Central Electoral tiene experiencia de varios procesos electorales, todos exitosos, salvo este que se contaminó justamente porque no había reglas claras. Se habló de una ley que es la 275-97, que no es del 97, esa es la ley electoral del año 1962 y que se le fueron haciendo parches en el tiempo. Y es la que adujeron la oposición, los candidatos de la oposición, para obligar al conteo manual, lo que generó todo lo que nosotros conocemos hoy, y se quiso satanizar al presidente de la Junta Central Electoral. Es que le cambiaron el escenario a la Junta Central Electoral, le cambiaron las reglas, y se la cambiaron horas antes, y naturalmente, lejos de que la Junta se concentrara en preparar a los digitadores, en preparar al personal que iba a trabajar con los escáneres, en concentrarse en eso, tuvo que perder tiempo en, primero, atender estos reclamos, porque un día tuvo el candidato principal de la oposición y todos los candidatos un día entero en la Junta, esperando ser recibido por el presidente de la Junta, pero al mismo tiempo también tuvo que habilitar rápidamente estrategias para poder contar los votos, y finalmente los votos fueron contados en un proceso que implicaba no solo elección en el nivel presidencial, implicaba también elegir unos 4.200 autoridades de todos los niveles con voto preferencial en el caso de los diputados. Y eso era complejo, hasta el punto de que hubo mesas electorales, colegios electorales, en que hubo personas que estuvo trabajando durante 2 días. Primero, yendo temprano a recibir la documentación, luego dirigiendo el proceso de votación y luego con el tema del conteo. Y así hubo gente que exigía resultados inmediatos cuando se cambió la modalidad del conteo. Entonces yo digo, cambiar todos los miembros de la Junta o de los órganos del Tribunal Superior Electoral de buenas a primeras, sin aprovechar la experiencia que de una forma u otra tienen sus miembros, la institución como tal, para unos procesos que van a ser dificultosos en el futuro. Aquí no hay posibilidad que ningún partido pueda celebrar unas primarias, unas elecciones internas, sino con un arbitraje de la Junta Central Electoral. Eso es lo que significa que el reto de la próxima Junta que se constituya será doble. Será primero garantizar primarias, elecciones internas, idóneas, creíbles, y luego montar el proceso que ahora se dará en 2 fases. En el nivel presidencial se va a elegir en una fecha y 3 meses después se elegirán los cargos congresionales y municipales. Entonces, todo esto es una carga pesada, es un compromiso muy fuerte que no es un juego de niños, ni podemos darle solución con el sistema de reparto a que estamos acostumbrados en este país, que cada crisis se genera una crisis y entonces después de la crisis se resuelven repartiéndose el pastel y no estableciendo las reglas bajo las cuales vamos a lidiar con el próximo desafío. Profesor, mire, aquí el periódico de la tarde dice: PLD ve grupos tras golpe constitucional. Yo pienso que eso es muy aguerrido el titular, pero también me voy a cosas que están sucediendo en este periodo de transición al final. Ese conflicto que se ha querido montar en torno a los ayuntamientos con la elección de los bufetes directivos del Consejo Municipal es sospechoso. Como es sospechoso también esta posición de los empresarios ligados con grupos no tradicionales que no son aliados. Veo cosas
que me llaman la atención, pero no me acerco a un golpe constitucional como el de Brasil. ¿Usted qué cree? Son declaraciones destempladas. Pienso que nunca debió darla el vocero nuestro del Senado de la República, el senador Roa. Estamos en democracia y es natural que estos grupos reclamen. Y creo que es importante que estén observando al sector político en el desenvolvimiento que tendremos en las próximas semanas y meses. Yo lo que pienso es que hay que ver qué hay detrás, es decir, qué es lo que buscan. Porque a todo esto se suma también una presión inesperada del colegio médico, que lo llaman a firmar un pacto salarial y dice que no, que va para la calle. Lo que se avisora es que Danilo Medina en este segundo periodo, y así ha sido siempre en los segundos periodos de reelección, pasó con el kirchnerismo en Argentina, sí, ha pasado en otros lugares, va a tener que enfrentar situaciones de gobernabilidad. Y es la razón por la que yo he insistido. Algunos dicen, los éxitos, los triunfos no se evalúan. ¿Y cómo con un 62% un triunfo tan contundente vamos a evaluar el proceso? Sí, hay que evaluar los triunfos y hay que evaluar los fracasos. Pero sobre todo los triunfos, porque nos permite ver aquellos elementos que lo hubo, que debemos prestarle atención. Caso, lo que ocurrió en el Distrito Nacional, en la plaza más importante del país, eso debemos analizarlo, porque ahí hay también connivencia. Se ha hablado de sectores empresariales vinculados a eso, sí, y pudo ser un ensayo para el agua que le puedan tener puesta, del propio partido, para el agua que le puedan poner puesta al Partido de Liberación Dominicana al 2020. Entonces tenemos que evaluar. No podemos ser arrogantes, decimos que porque ganamos las elecciones no vamos a evaluar lo que está aconteciendo. ¿En qué parte de la agenda del PLD, Melanio, está ese punto, evaluar eso? Porque ustedes los PLDistas parecería que no. Son muy lentos, son muy lentos para resolver sus propios problemas, o sea, le van dando como larga. Bueno, ahora será en septiembre, más adelante, en noviembre, y se ve el año, y luego viene el 2017, y viene, y que, porque ustedes, ¿cuándo van a conocer ese punto de la agenda? Yo sí quiero compartir con ustedes que bulle en las bases del partido, en la estructura fundamental del partido, esa inquietud. El partido ha estado represado, ha estado inmovilizado durante los últimos 15 años. El último congreso en que hubo elección y renovación de autoridad real fue durante el Congreso Juan Bosch en el año 2001. Paradójicamente Congreso Juan Bosch, pero se desmontaron los principios fundamentales de la teoría bochista, que es la que teóricamente el PLD asume como doctrina. Entonces, todo este tema, y yo he sido reiterativo en esto, nos está creando una situación de inmovilidad muy peligrosa para un gobierno que requiere respaldo. Yo pienso que el propio presidente Medina, un hombre avesado, acucioso, deberá entender que hay que tener a un partido organizado y movilizado para poder enfrentar los embates de una oposición que todavía no termina de aterrizar, todavía no termina de asumir con madurez su rol y que pudieran llevarlo a ser una oposición levantisca como se evidencia. Por eso dije que hay signos ominosos actualmente respecto al desenvolvimiento de nuestra democracia. Ese tema de la composición de los bufetes directivos pudiera ser el Waterloo ahora con el cambio de gobierno, de gestión el próximo 16 de agosto. ¿Y por qué digo esto? Porque fue inteligente en aquella ocasión por parte del liderazgo, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del propio Partido Reformista. En ese momento creo que estaba todavía vivo el doctor Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, cuando entendieron que si la población le dio el favor popular a un alcalde en una determinada localidad, hay que permitir, las fuerzas políticas deben asumir su rol opositor, pero dar la oportunidad a que el ejecutivo edilicio en esa localidad desarrolle su plan de gobierno. Y para ello no puede tener una sala capitular alzada, no puede tener una sala capitular agresiva, erigida en un ente que nulifique y que pueda ser un obstáculo al desarrollo de las actividades de ese ejecutivo municipal. Y por eso se entiende que donde ganaba el partido, la sindicatura o la alcaldía, se diera la posibilidad de que armaran la directiva de la sala capitular. Parece que no,
parece que eso no va a ser posible ahora. como parte de los escarceos postelectorales que todavía no han pasado la página, la oposición pretende deslucir el próximo 16 de agosto la propia asunción de mando del presidente Medina, porque si hay un conflicto y hay un herido o un muerto, como ocurrió hace un tiempo en Villa Altagracia, eso va a empañar de alguna medida el tránsito natural y normal que debe producirse el 16 de agosto. Yo entiendo entonces que esa situación presente, los propios movimientos que uno ve en una serie de sectores queriendo imponer ya determinados candidatos en los órganos decisores o influenciando en el plano político cuando su función es otra, es una señal que debemos tomar los políticos, que deben tomar el liderazgo de los partidos para poder mirar hacia adentro, hacer los ajustes que haya que hacer, retomar el principio universal de la democracia interna como lo plantea la Constitución del 2010 y seguir avanzando y decirle a la sociedad dominicana y a los diferentes sectores, nosotros estamos en capacidad de autogestionar nuestra vida interna y estamos en capacidad de dirigir la sociedad dominicana en los cánones que establece la Constitución de la República y las leyes del país. Para cerrar el tema de la conspiración, que así lo menciono yo, no digo un golpe constitucional, sino una conspiración. ¿Usted cree posible una alianza entre ese sector de oposición integrado por el PRM y el Partido Reformista, más el empresariado, con la embajada americana? Porque la embajada manilla Participación Ciudadana, manilla el Centro Bonó y manilla la Cámara de Comercio. No, lo del Centro Bonó no estaría por verse, porque en el Centro Bonó lo que hay son personas que yo conozco con una posición de hasta cierto punto contestataria al sistema. Naturalmente que hay muchas de esas instituciones que también han recibido apoyo de organismos internacionales y particularmente el gobierno norteamericano, pero yo pienso que el empresariado no es tonto. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han sido hasta pudiéramos nosotros decir, muy veleidosos, han sido muy dadivosos con el sector empresarial. Recuérdense todo lo que se hizo para preservar los empleos de zona franca y nunca quedó claro si esos recursos fueron devueltos o no. Y aquí se le ha concedido prácticamente todo. Tenemos exenciones por más de 5,000 millones de pesos mal contados, como decimos, que se ha demandado que sean eliminados para que se conviertan en subsidios. O sea, usted descarta que la oposición PRM son escarceos, son movimientos que se dan, insisto, de posicionamiento frente a la posibilidad de que el gobierno del presidente Medina avance tomando medidas progresistas, medidas que puedan beneficiar a la población dominicana, que resuelvan temas cruciales que no han sido resueltos por el sistema de privilegio existente en el país, en que desde la condición de suplidor o contratista, el empresariado trata de tumbar el pulso a los gobiernos. Yo estimo que a la larga ellos tendrán que ver que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han garantizado un ambiente de libertad empresarial. No hay conspiración ahí. No creo. Yo sí entiendo que es una posición defensiva y están posicionándose para una negociación. Ya. Melanio, tenemos que hacer la pausa para ver lo comercial y de regreso vamos a hablar ya del tema educativo. ¿Le parece? ¿Cómo? El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde sigue en este interesante conversatorio con el profesor Melanio Paredes. Ya hablamos de política un poco, ahora vamos a hablar de educación en ocasión de que el próximo día 22 de este mes de agosto en curso se inicia el año escolar, un año lleno de expectativas porque tenemos la secuela, el programa de capacitación de maestros y sobre todo un tema nuevo en la currícula que es la educación sexual. Profesor, ¿cómo aborda usted el inicio del año escolar? ¿Qué le auspicia? Siempre lo que venimos del sector educativo con buenos augurios, o sea, pensamos que cada comienzo es una oportunidad de avanzar. Sí.
de superar los desafíos que tenemos por delante. Ha habido algunos debates interesantes en estos días, pero ya también está el ruido. Hay este ruido de las tarifas de los colegios, del tema, ahorita viene después de la tarifa de los colegios, que es la inscripción o el cobro por reinscripción, debe vender el tema de los textos escolares y sus precios. No, ya ayer salió que se aumentó en un 20 a 40%. Lo cierto es que ese es un tema recurrente, a pesar del intento que hicimos en muchas ocasiones de finiquitar, de dejarlo resuelto. Es un tema recurrente porque es un tema que afecta a un sector de clase media, Sí. que es la que manda a sus hijos a colegios privados y paga altos precios por un servicio educativo y por unos materiales educativos que no debía hacer. Por otro lado está la gran masa, casi 2 millones de alumnos que van a las escuelas públicas, que han recibido en los últimos años beneficios importantes como el tema de la alimentación, la extensión del horario en las escuelas de jornada extendida y un mejor ambiente para el desenvolvimiento de las actividades docentes y estudiantiles. Entonces, bajo ese predicamento, yo entiendo que tenemos que enfocarnos en lo central y dejar a un lado estos problemas que generan ruidos, porque son los que impiden que abordemos el tema esencial de la escuela. ¿Cuál es el tema esencial de la escuela y de la educación? Es poder juntar en un espacio que llamamos aula, Sí. y que algunos ahora hablan de la ecología del aula, o sea, la ecología del aula en el sentido de que hay que combinar todos los factores, el entorno, la familia, la participación de maestros, alumnos, en un círculo virtuoso que permita que los muchachos, que los niños, las niñas, aprendan. ¿Y aprender qué? Que es la otra pregunta importante que tenemos que hacernos. Al país viene ahora el próximo Pero ese 26. marco tan amplio es la escuela, no el aula. Sí, pero cuando digo el aula, porque en definitiva, cuando hablamos del aula lo decimos en términos Bueno, sí. como una analogía. En el aula es que se gana o se pierde la batalla por aprender. ¿Qué aula? El aula de las escuelas. Sí, Pero sí. estamos tratando de identificar el fenómeno in situ. Ahora viene al país Mark Prensky, que es un pensador moderno que ha estado hablando mucho, fue que acuñó el tema de los nativos digitales, hablando del papel que juegan las nuevas tecnologías en los desarrollos que debe darse en la escuela, en el abordaje del conocimiento y en el instrumental con el que debe abordarse el tema de la enseñanza. Y ese es un tema que se ha debatido por mucho tiempo, porque si ciertamente las tecnologías son motores que aceleran los procesos en cualquier sociedad, no son la panacea. No son la panacea. Desde el descubrimiento del fuego, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, el computador y más recientemente el internet, cada descubrimiento, cada cambio tecnológico ha impactado la vida de la humanidad. Sí, sí. Ha implicado todo un torrente cultural alrededor del fenómeno. El fenómeno, digamos que es el cauce, es el instrumental a través del cual entonces la humanidad ha avanzado, ha mejorado la calidad de vida, ha logrado el confort, ha logrado el bienestar en muchas sociedades, pero no es la panacea, porque la educación no es solo la dimensión cognitiva, no es solo la dimensión aptitudinal con P o aptitudinal con C, es también la dimensión axiológica, la de los valores. Y lo que estamos viendo en la sociedad dominicana es una creciente degradación de los valores que se expresa en la descomposición de la familia y en eventos que se dan en la sociedad que nos avergüenza a todos. Por consiguiente, cuando abordamos el tema de educación, hay que verlo en todas sus vertientes. ¿Qué es lo que entiendo? El aspecto en que tenemos que centrarnos ahora a propósito del inicio del próximo año escolar. La gestión del presidente Medina en los 4 años que que están terminando Sí. de su ejecución el próximo 16 de agosto, ha logrado resolver temas importantes de déficit cuantitativo de la escuela dominicana. La cantidad de aulas para reducir el promedio de 40, 45 o 50 alumnos por maestro, reducirlo a 30, 35. Lo ideal sería 25.
el acceso de esos niños para que no se queden en sus casas, el acceso a la escuela y que una vez en la escuela podamos retenerlo en la escuela y no se nos vayan como había estado ocurriendo en los últimos años en el límite entre el sexto y el octavo grado. Ya esos muchachos adolescentes se iban a trabajar por cuenta propia o a trabajar con sus padres para generar los ingresos que la economía no proporciona con empleos productivos, porque en todo esto es una combinación. No todo el problema es político, no todo el problema es educativo. Hay un problema que viene de una economía con serias deficiencias, en que se hace más énfasis en el capital rentista que en el capital que produce empleo, y entonces eso nos crea problemas. Porque si bien un joven pasa 13 años de escolaridad y luego se va 4, 5, 6 años a obtener un grado universitario, ese joven espera que cuando termina la carrera, sea una carrera media o una carrera liberal, pueda tener oportunidad de trabajo. Y eso no ha estado aconteciendo en República Dominicana. Aquí, si podemos ver la efectividad entre el profesional que egresa y la economía que le da la oportunidad de emplearse en el área en que estudió, eso no se han hecho mediciones, pero tiene que ser muy baja, muy baja. Y ustedes se recuerdan el fenómeno de médicos dominicanos taxiando en Nueva York. Sí. O contables o abogados con una empresa de chimichurri. Entonces, evidentemente que cuando hablamos de mejorar la educación, hay que ver claramente, es una apuesta que así tiene que hacer el Estado, qué tipo de economía necesita la República Dominicana, requiere la República Dominicana para los próximos años. ¿Cuáles son los sectores económicos que vamos a promover? ¿Cuáles son los nuevos sectores económicos que vienen de una economía cada vez más interdependiente y en que los servicios, el conocimiento son un factor importante? Y a la luz que definamos esos elementos, entonces poder plantearnos qué tipo de profesional, qué tipo de recursos calificados requiere la sociedad dominicana para hacer los énfasis en esas áreas y hacer las inversiones en esas áreas. Justo en ocasión de que se inicie el año escolar y que usted siempre anda haciendo las mediciones del sector, ¿qué nos dicen esas cifras? ¿Cuándo se midió? ¿Qué se midió? Seguimos mal en términos de los aprendizajes de los muchachos. Oí al ministro decir en un programa que Educa ha hecho mediciones y que ya se puede advertir que en las pruebas nacionales los niños, niñas, los jóvenes que están en la jornada extendida ya tienen mejor rendimiento que los que están en escuelas regulares. Yo no soy tan optimista, ni creo que de un año a otro eso cambie. Entonces, la sociedad dominicana no puede seguir siendo una sociedad ilusa. La sociedad dominicana no puede seguir en el autoengaño. Si somos incapaces de entender el problema, seremos incapaces de darle solución. El 50% de la solución de un problema es aprenderlo, es entenderlo y descomponerlo en sus partes. Y eso es lo que yo entiendo que debemos abocarnos ahora. Hay signos alentadores. El Ministerio de Educación ha anunciado que el diseño curricular del nivel inicial y primario ya está en validación, ya está en ejecución en nuestras escuelas. Es importante porque he visto el material y justamente ese currículum parte de lo que nosotros en mi gestión llamamos indicadores de logros. No hay posibilidad de ver si una actividad humana está dando los frutos esperados si no hay indicadores, si no hay dimensiones que puedan medirse, que pueda establecerse si estamos avanzando, si estamos estancados o si estamos retrocediendo. El hecho de que tengamos la tarde extendida, el desayuno y el almuerzo escolar, que se le estén repartiendo los útiles escolares a los estudiantes de la escuela pública y que se tenga un programa de capacitación de maestros efectivo, nos dice que estamos avanzando. Eso dice que tenemos un instrumental, que tenemos unas condiciones objetivas que nos permiten abordar la otra dimensión, que es la dimensión cualitativa. Eso significa que ahora tenemos que sentarnos en ver qué y cómo aprenden los alumnos. Es fundamental, porque soy de lo que creo que el sistema educativo dominicano hay que ponerlo de cabeza. Si usted no entiende que los
niños y jóvenes de hoy son nativos digitales. Así. Que las informaciones están Que la tableta, a distancia no el de un cuaderno. clic. Que en este celular usted puede accesar a las mejores bibliotecas del mundo. Pero que la sola información no es conocimiento. Que para que la información se transforme en conocimiento debe mediar el razonamiento. Y que eso es posible en una educación dialógica, con un maestro que dialogue con sus alumnos, que interprete las expectativas de sus alumnos, que sean mediadores y facilitadores para que todo ese torrente, ese ímpetu que tienen nuestros niños de hoy puedan ser bien conducidos y al final sus estudios se convierten en un aliciente y unas condiciones, unas precondiciones para ellos poder pensar y definir sus proyectos de vida. Si la educación dominicana no es capaz de ser atractiva, si la educación dominicana sigue siendo aburrida, aunque tengamos 8 horas de docencia, no vamos para ningún lado. La educación tiene que ser atractiva y sintonizar con las expectativas de esos muchachos. Hay gente escandalizada con el Pokémon. Bueno, ¿qué alternativa le da la educación dominicana a que los niños pierdan su tiempo atrapando Pokémones en una dimensión virtual que lo enajena de su propia realidad y su propio entorno? ¿Qué estamos haciendo en contraposición a eso? Porque esos son los códigos que manejan los muchachos. Sí. Y si manejan los códigos, no es poniéndolo a leer el Quijote de la Mancha con 500 páginas o el Álgebra del Baldor con que vamos a motivarlo a que ellos descubran sus talentos, aprendan a convivir, aprendan a conocer y a convivir con sus semejantes y puedan adquirir unas habilidades y unas competencias para traducirla en su proyecto de vida. Es el desafío que tenemos por delante y eso pasa por trabajar en la nueva profesionalización del magisterio. Ya no es el maestro que lo sabe todo, porque no es verdad que lo sabe todo. Yo he dicho una máxima que es muy cruda, pero tengo que repetirla. Lo dijo un estudioso de este tema de la educación. Tenemos escuelas que manejan contenido del siglo XIX, con profesores mal formados en el siglo XX y alumnos con altas expectativas en el siglo XXI. O sea, tenemos que olvidarnos de Baldor y del Quijote. Son digamos, teorías referenciales. Ya. Pero ahora lo importante no es evaluar lo que memorísticamente retienen los muchachos, sino, como hacen en Finlandia, reúnen a los muchachos en un aula y le llevan 6 profesores de diferentes disciplinas, porque es el conocimiento transdisciplinario e interdisciplinario. Y vamos a ver hoy el cambio climático y los ríos. Y cuando abordan el tema del cambio climático y los ríos, entonces esos muchachos saldrán de esa aula conociendo de cada especialista en la materia la química de los ríos, la física de los ríos, la biología de los ríos, el lenguaje de los ríos, y conocen todos los elementos que confluyen para que ellos puedan aprender el conocimiento, que finalmente puedan aplicarlo. Porque lo importante ahora no es evaluar a los niños y niñas por la memoria, sino evaluarlo por las cosas que son capaces de aplicar una vez aprenden el conocimiento. Pero Melanio, te pone a Finlandia de ejemplo, Sí. comparado con República Dominicana. Finlandia debe estar, si no el primero, entre los 2 países con mejores educación en el mundo, pues sobre todo por la metodología que aplican para sus estudiantes. El estudiante aprende lo que le enseña el maestro y el esquema que tiene el maestro que lo recibe del Ministerio de Educación. Pues ya no puede ser así. Entonces, ¿quién le va a cambiar ese esquema a nuestros maestros? ¿Quién le va a enseñar cómo vamos a cambiar ese chip? A propósito de tecnología, ¿cómo vamos a ir cambiando ese chip en los maestros para que los estudiantes recibir el servicio de la educación sea más atractivo, como usted dice, más divertido, recibir la información de manera divertida, como ahora todo, y utilizar esa tecnología? Por ejemplo, eso de los Pokémones, podemos utilizar que sean puntos educativos, o cómo usted llega, se puede utilizar, aunque parezca algo ilógico, pero puede utilizarse una plataforma como por ejemplo, eso que está revolucionando ahora el mundo de la tecnología con el asunto de los Pokémones y los jóvenes, implementar tecnologías que puedan parecerse a esa, pero con métodos educativos. ¿Cómo le cambiamos la mente a los profesores? ¿Cuándo va a iniciar
esa transformación de los docentes? Yo puse el ejemplo de Finlandia, porque Finlandia efectivamente hasta hace un par de años, las últimas pruebas PISA, Sí. estaba entre los primeros países que ocupaban los primeros lugares en las pruebas internacionales PISA de mucho prestigio, en lectoescritura, en matemáticas, en ciencia. Y los finlandeses, que solamente eran retados por Singapur, por Shanghái, como provincias, estados en Oriente, y que se conoce que si bien tienen modelos educativos exitosos, es bajo criterios muy autoritarios, que incluso lleva a la depresión y lleva al suicidio muchas veces son muchachos, porque son muy exigentes, una disciplina milenaria, la disciplina oriental. Entonces nosotros tenemos que ver de las mejores prácticas. No es reproducir a Singapur o a Shanghái como vamos a resolver el problema, porque hay un tema de contexto, todo hay que verlo en el contexto. Sí. Bueno, pues Finlandia, que tenía primeros lugares en educación medida en términos estandarizados, dijo, no, aunque tenemos esos lugares, el sistema acusa agotamiento. El mundo de hoy es el mundo de las incertidumbres, es el mundo de los desafíos. No queremos ya la educación como la hemos tenido por asignatura, porque el conocimiento no está no es fragmentado. Al niño, cuando el niño entra a la escuela, el niño no llega con el cerebro distribuido en qué es para matemática, qué es para lenguaje. No, el niño llega haciendo preguntas. Sí. Y en la escuela le matamos la creatividad. Todos ustedes que han tenido contacto con un niño de 2 a 3 años, ¿cuántos por qué te hace cuando tú le dices pon el vaso o haz tal cosa? Y te dice entonces ¿por qué? ¿Por qué? Porque desde que llega a la escuela le matamos esa capacidad de hacer preguntas. ¿Por qué? Porque en la escuela lo uniformizamos. Le decimos, usted va a recibir ahora lenguaje, ahorita matemática, más adelante naturales, y usted tiene que guiarse por este libro y tiene que hacer tales o cuales cosas. Lo encuadramos. Sí. Y el ser humano no es eso. El ser humano es un torrente de inteligencia, las llamadas inteligencias múltiples. Entonces, yo entiendo que efectivamente la lucha por una mejor educación es una construcción permanente y tenemos que ir con el método del ensayo, error y avanzar. ¿Qué es lo que yo entiendo que hay que hacer ahora? Ese maestro que tú señalas hay que transformarlo en su rol. Y eso se puede hacer aprovechando precisamente el instrumental de la nueva tecnología. ¿Qué fue lo que yo intenté estando en el Ministerio de Educación? Lo primero que hicimos fue que licitamos y compramos 3.000 monitores plasma de televisión y lo instalamos en igual número de escuelas. Contratamos el satélite, un satélite que tenía programas educativos. Se produjo una gran cantidad de horas en materiales interactivos, videos y demás. Rescatamos de la hemeroteca y la cineteca de Radio Televisión Dominicana todos esos documentales interesantísimos que le proporcionó el Japón sobre experimentos y demás. Y estábamos elaborando todo un arsenal para que el maestro, que no es el problema, es parte del problema, pero no el problema, porque usted no le puede exigir a un maestro lo que él no ha recibido. Que ese maestro pudiera tener en el aula una clase modelo de matemática o un ensayo de física o química, pudiera ser virtual o pudiera ser a través de el monitor de televisión. Y con esa clase modelo de matemática en el que el profesor era un mediador, un facilitador, un animador, aprendía el docente y aprendía también el alumno. Ya hay que superar la etapa en que el maestro lo sabe todo, porque no es verdad. Ya cualquier joven adolescente tiene mayor posibilidad de accesar a la información, al conocimiento que ese maestro. El currículum lo permite. Y el libro de texto, en lugar de ser un mamotreto de 500 páginas, tiene que ser una guía pedagógica con hipervínculos para que pueda ir a la web, para que pueda acceder donde está el conocimiento disponible, que con la irrupción de la nueva tecnología se ha democratizado, es horizontal, nadie puede monopolizarlo. Por ahí tiene que comenzar a cambiar el sistema educativo dominicano. Usted mencionó la prueba PISA. ¿Han incursionado en evaluar lo que ha avanzado el programa de la alfabetización Quisqueya Aprende Contigo?
Sí, el programa que Aprende Contigo, quien tiene que evaluar en un momento dado y declarar el país libre de analfabetismo es UNESCO. Hay unos parámetros, realmente yo dije que fue importante la empresa, la iniciativa emprendida por el presidente Medina, loable, tiene un lugar señero por el intento, pero es difícil. En 4 años eliminar del todo el analfabetismo, porque hay procesos que se repiten. Hay que hacer un trabajo para que los que accedieron al programa se puedan mantener y al final que ellos puedan entender que ese aprendizaje, el poder pasar de analfabeto a alfabeto, le puede proporcionar ventajas en su vida como adulto, en su vida laboral. No, la prueba PISA no la medimos. No, la prueba PISA mide otras cosas y ya nos sometimos a ella. Eso no estuve de acuerdo, pero en abril del año pasado, el 2015, se tomaron las pruebas PISA en un conjunto de escuelas dominicanas y a final de año deberán conocerse los resultados. No sé para qué el gobierno se metió en eso, porque aquí la oposición lo que sabe es a buscar ranking. República Dominicana 148 de 149, 135 de 137. Nos conformamos con lamentarnos de que estamos en los últimos lugares, pero nadie se ocupa de plantear de manera específica cómo vamos a resolver el problema. Sí. Y yo quería decirle, estaba buscándolo aquí está, no sé si me lo pueden pasar. Yo tenía mis Pokémones. Ajá. Sí, porque era creatividad en educación. Porque tú lo que tienes es que aplatanarlo, tú tienes que buscar. Aquí están los 2 personajes infantiles que nosotros asumimos para la misión 1000 por 1000. Sí. Esos personajes. 1000 horas de calidad. Sí, esos personajes, nosotros estudiamos lo que había acontecido. En los tiempos en que yo hice la escuela primaria, se hablaba de Tatica y Fellito. Seguro que también, si pueden ayudarme con esto, no sé si lo pueden tomar. Sí, ya entonces, en pantalla. Se hablaba de Tatica y Fellito. Luego vinieron otros personajes y finalmente mis hijos estudiaron con Nacho. Siempre se asociaba a los niños, que asociarlo a personajes. Esos eran los Pokémon del momento. Es más fácil. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, el héroe infantil de hoy tiene que ser proclive al uso de la tecnología, a la curiosidad, a la inventiva, al razonamiento. ¿Qué se dice de una persona que lo sabe todo? Que es una biblita. Sí. Es una biblita. Entonces yo entendí, la mujer que lo sabe todo y es la que domina el mundo, independientemente de todo, don Freddy. Le pusimos pero biblita. Eso es verdad, profesor. Sí, eso no es... Le pusimos biblita. Entonces, al niño curioso, que piense bien, ¿cómo le llamamos? Cerebrito. Y mis personajes, mis Pokémones de la gestión educativa fueron biblita y cerebrito. Es la forma de abordar el sistema, de entusiasmar a los muchachos. Y actualizarlo. Los cubanos dicen, se aprende jugando. Entonces, son las tareas que tenemos por delante y ojalá que en este esfuerzo que pueda hacer el gobierno de Danilo Medina en los próximos 4 años, nos concentremos en convertir la escuela en un laboratorio de creatividad, en un laboratorio de innovaciones, en que pongamos a familias, alumnos y maestros a ensayar cosas nuevas, a buscar la manera de aprender y que la educación tenga sentido para la vida de cada uno de esos niños y niñas. Estamos en el camino, profesor. Yo pienso que sí. Mire, no quiero que se termine el conversatorio sin que aborde el tema, que lo he visto usted hablando de un relleno sanitario en su comunidad, allá en el municipio de Jaina. ¿Qué es lo que pasa con eso, profesor? Estando fuera del país, me llamó, estaba en una diligencia de salud familiar, de una familiar que tenemos en Canadá. Me enteré del tema de que se estaba construyendo en Jaina, mi municipio, mi localidad natal, un relleno sanitario. Y no es relleno sanitario que por 50 años estaba esperando Jaina para la disposición de los desechos sólidos, en un lugar en que hay de todo. O sea, hay empresas que trabajan con productos químicos, de altísima contaminación, y es un peligro el poder disponer de esos desechos sólidos a cielo abierto. Y todo el mundo conoce el grave problema que tuvo Jaina por muchos años con una humareda permanente en un vertedero a cielo abierto. Sí. Al término del mandato de la gestión del PLD en Jaina en el 2010, nosotros conseguimos con el presidente Fernández que se diera una ayuda al Ayuntamiento de Jaina y se le
otorgaron una partida de unos 12 a 14 millones de pesos, con los cuales, y una economía que había hecho el síndico de ese entonces, Luis Alberto Concepción, se compraron 65 tareas de terreno en un área donde antes se extraía materiales, caliche, grabado, y son furnas. La mina. Correcto. Sí. Para construir ahí un relleno sanitario. Se hizo contacto con Brasil, y técnicos del ayuntamiento local y de medio ambiente fueron a Brasil para hacer ese relleno sanitario que esperó Jaina. Pues de buenas a primeras, ahora nos encontramos con que hay una empresa que ya está en esos terrenos y terrenos aledaños donde debía construir el relleno para Jaina, construyendo un relleno sanitario para llevar allí toda la basura del Gran Santo Domingo e incluso de la provincia de San Cristóbal. Eso es una verdadera tragedia, porque Jaina se identificó hasta hace algunos tiempos como uno de los lugares de mayor contaminación en el mundo. Y allí hubo que hacer esfuerzos denodados para eliminar la contaminación de plomo del paraíso de Dios. Pero ya eso comenzó, profesor. Están trabajando. Hay un canal que fue ayer y vio ya los trabajos. Pero sobre todo, ayer me entregaron, en una reunión que sostuve con la coordinadora de juntas de vecinos en Jaina, este documento firmado por Domingo Contreras, que es asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y aquí se habla que este es un documento que iba a regir en el futuro, aquí lo dice bien claro, propuesta de Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, RCM, que es el plan que está impulsando el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente para acometer un problema que como hombre de Estado debo entender que es un problema serio, no solamente para Jaina, sino para el Gran Santo Domingo, para el Distrito Nacional y para el país. Se ha dicho incluso que los países ya no miden su desarrollo, el nivel de desarrollo, por el número de vehículos que tenga la marquesina de los vehículos o el número de artefactos eléctricos e incluso el ingreso per cápita, sino cómo manejen sus desechos sólidos. Es decir, ya eso da una pauta, como es el transporte, de si tú estás en una sociedad organizada o en una sociedad... La comunidad rechaza que es un caos. Este documento dice que es una política inclusiva. Bueno, yo quiero decirle a mi hermano y compañero Domingo Contreras que lo que se está haciendo en Jaina no es una política inclusiva, porque ni ha sido sancionado por la sala capitular del ayuntamiento, ni ha sido sancionado por las fuerzas organizadas de Jaina, y nadie conoce del proyecto, salvo la empresa que lo está haciendo. Entonces, yo llamo la atención del gobierno, del ministro del Medio Ambiente, que lo escuché hoy, y saludo las declaraciones de Bautas Rojas que decía que están dadas todas las licencias ambientales. Muy bien, si tienen todas las licencias ambientales, pero falta la licencia fundamental, que es la licencia social. Es la participación de la comunidad de Jaina en un tema que afecta a su territorio, que afecta a un derecho fundamental, como es respirar aire sano. Ya eso es uno de los derechos de tercera y cuarta generación que están incorporados en nuestra Constitución. De manera que Jaina está a una sola voz rechazando la construcción de un relleno sanitario para todo el litoral contiguo a esa comunidad. Y sí demandamos que se retome el relleno sanitario para la comunidad. Esos terrenos son arcillosos y un relleno sanitario en terreno arcilloso contamina las fuentes subterráneas. Jaina no tiene un acueducto, ha estado pugnando y apostando un acueducto por los últimos 50 años, porque los ríos, y el río Jaina en particular, es un estercolero. Entonces, pero Jaina tiene un potencial subterráneo, de agua subterránea de buena calidad, que tiene que ser preservada, porque en definitiva será la que podremos utilizar para dotar a esa comunidad de más de 125,000 habitantes con un acueducto que garantice agua potable en cada uno de sus hogares. Muchas gracias, profesor. Gracias por venir, traernos esos temas tan interesantes como es la política directa, la educación y ahora el problema de su comunidad, Jaina. Muy bien. Ha sido la participación del profesor Melanio Paredes, un conversatorio interesantísimo como siempre tenemos con él. El Poder de la Tarde todavía no termina, tenemos que hacer la pausa y ya regresamos.